Buenas tardes, vamos a continuar con el tema de cálculo de instalaciones. Hemos visto ya la previsión de potencia. Ahora vamos a pasar al cálculo de secciones de los conductores. Vamos a dimensionar la sección de las líneas para que tanto en redes como GAs como en derivaciones individuales seamos capaces de identificar qué sección de conductor necesitamos. ¿Vale? Vamos a cumplir o necesitaremos que nuestra instalación cumpla tres criterios. ¿Vale? El primero sería el criterio de intensidad máxima admisible o de calentamiento. El segundo, el criterio de la caída de tensión. Y el tercero, el de la intensidad de cortocircuito. Vale, nos vamos a centrar en los dos primeros porque el tercero en este tipo de instalaciones es en general muy poco significativo. Siempre son más restrictivos los otros dos. ¿Vale? Entonces, tendríamos el criterio de intensidad máxima admisible. Se trata de que en condiciones normales de funcionamiento la temperatura del conductor no supere la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. Es decir, cada cable está hecho de un aislante que tiene una temperatura máxima de funcionamiento. Nosotros tenemos que asegurarnos que la intensidad que circula por el cable no calienta el cable por encima de esa temperatura. Por lo tanto, lo que marca la temperatura máxima que puede tener un cable es el aislamiento. ¿Vale? El material que se utiliza para el aislamiento. Y esa temperatura máxima nos marcará una intensidad máxima admisible. ¿Vale? Y será la máxima intensidad que pueda circular por ese cable. Por otro lado, tendremos también un criterio de caída de tensión. ¿Vale? Cuando la corriente circula por los conductores, ya se sabe, ley de Ohm, tenemos unas pérdidas de potencia, que son las que causan el calentamiento, por otro lado, y una caída de tensión. ¿Vale? Esa caída de tensión debe respetar los límites marcados por el reglamento. No podemos permitir que en una instalación tengamos una caída de tensión superior a ciertos porcentajes que nos marca el reglamento, porque tenemos que garantizar que al final de la línea, en la toma, existe la tensión mínima. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos de una de las guías del reglamento estos esquemas. Tendríamos para el único usuario la caída de tensión al no haber LGA. En la derivación individual se permite un 1,5 y luego en la instalación interior un 3 para alumbrado, 5% fuerza. ¿De acuerdo? Para centralización única de contadores tendríamos un 0,5 en la LGA y un 1 en la derivación individual. ¿Vale? Observad que en realidad tenemos el mismo 1,5 en el total. ¿Vale? Se permite un 0,5 en la LGA y 1 en la derivación. ¿Por qué? Como hay una única centralización, consideramos que la LGA será relativamente corta para llegar hasta la centralización, pero como solo hay una centralización, la longitud máxima de las derivaciones individuales puede ser más larga. Entonces, se asigna 0,5 a la LGA y 1 a la derivación individual. Sin embargo, si hay varios contadores, entonces la LGA que tiene que ir a todas las centralizaciones será más larga, pero las derivaciones serán más cortas porque tenemos más contadores, más centralizaciones de contadores y entonces el recorrido de cada centralización a las viviendas debería ser más corto. El criterio de intensidad de cortocircuito también es cierto que aplica porque igual que tenemos con una temperatura, con una intensidad de funcionamiento normal, el cable se calienta, cuando la temperatura, o mejor dicho, cuando la intensidad no es la normal, sino que es una intensidad muy elevada como de un cortocircuito, rápidamente esa temperatura también va a subir, ¿vale? Tenemos que asegurarnos que la temperatura máxima admisible de cortocircuito no supera la temperatura límite. O mejor dicho, la temperatura del cable no supera en menos... Perdonad. No se supera la temperatura máxima admisible en intervalos de menos de 5 segundos, que sería la duración de cortocircuito, de un circuito desfavorable. ¿Vale? En general, no es determinante en instalaciones de baja tensión, porque las protecciones limitan la duración del cortocircuito a tiempos muy breves. Estamos hablando ahí de 5 segundos, cuando en realidad un interruptor automático
te lo va a cortar en 10 milisegundos. ¿De acuerdo? Y además, las impedancias de los cables hasta el punto de cortocircuito limitan mucho la intensidad de cortocircuito. Como estamos hablando de instalaciones de interior, el cortocircuito sucede al final, ha atrasado tanta parte de la red que en realidad el cortocircuito tiene una impedancia relativamente alta y entonces la intensidad, siendo de cortocircuito y siendo peligrosa y elevada, no va a ser tan grande como para que sea el criterio que determine la sección. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a centrar en los dos criterios que hemos dicho, intensidad máxima admisible y caída de tensión. ¿Ok? Muy bien. Pues continuamos con el cálculo de caída de tensión en el siguiente vídeo.